buen día, aunque lluvioso, por cierto, en nuestra ciudad, que hoy está cumpliendo 228 años. Vayan nuestras felicitaciones para la ciudad de Melo, también nuestra felicitación muy especial para el Canal 12, desde el cual estamos emitiendo en su 53 aniversario, el Hospital de Melo, 128 años, el Liceo número 2, Justino Muniz, que también, La Voz de Melo, 81 años, en fin, varias instituciones más allá de nuestra ciudad que hoy cumplen años, un nuevo aniversario. Por eso queremos hablar un poco del pasado, del presente y cómo puede afectar para bien o mal. Y bienvenida, Denise, ¿qué tal? Buenos días a todos, damos gracias a Dios por la lluvia, bienvenida sea, y celebrando aquí junto a cada uno de ustedes que también hacen posible esta emisión. Y más que nada, felicitaciones a este canal, Canal 12 querido, a su dueño, a todos los que integran este gran equipo del Canal 12. Felicitaciones por tan vasta trayectoria, 53 años, no es poca cosa, es mucho, demasiado, así que felicitaciones y que Dios les bendiga a cada uno de ellos y también feliz cumpleaños a nosotros que somos parte de este gran equipo. Recuerdo por allá por finales de la década del 90 empecé a viajar desde Montevideo a Melo, una vez por semana, estaba jueves acá, viernes y sábado madrugada llegaba a Montevideo y estaba a cargo de un programa de radio en SOE FM con 3 colegas más. Y en aquel tiempo debo valorar cuando Lucas, el papá de Sebastián, a quienes agradecemos a toda esta querida familia, que siempre abrió las puertas para nuestra institución y para nosotros en particular, donde, bueno, en el marco del aniversario de la ciudad y del canal, pudimos hacer un evento con la banda alternativa, que era uno de los primeros toques, o más bien el primer toque fuera de Montevideo. Pudimos traerlos acá, un ómnibus con 40 personas, vino de Montevideo, estuvieron alojados en el gimnasio municipal y se hizo en el Melo Wander, la cancha de básquetbol, un evento significativo. Contamos con la presencia de Jorge Lucas y todas las cámaras de Canal 12, los invitados especiales, los músicos de banda alternativa que agradecieron nuestro empuje, que los impulsamos desde ese momento y hoy día están radicados en Estados Unidos, estuvieron varios años en Guatemala y hacen toques en estadios con decenas de miles de personas. El baterista y vocalista, el Chino López, que le dicen, era un niño entonces cuando yo les hablo que venía a Melo. Sus papás quedaron como pastores en mi lugar en aquella localidad, en el barrio de Montevideo. Bien, lindos momentos que uno tiene para recordar de lo que es la historia, ¿no? Sí, y bueno, y valga recordarla realmente, bueno, mi parte cuando llegué también, 22 años hacia atrás en esta ciudad, en el estudio anterior, nos recibía también Silvia Techera atrás de las cámaras, recuerdo, bueno, todas esas personas que van marcando parte de la historia en nuestras vidas, por supuesto, así que bueno, y también un saludo muy especial a la revista El 12, a Gustavo, a Laura, a Justinito, que siempre nos reciben con tanto cariño y amor. Felicitaciones también porque son parte de este gran canal. Valentín también, por supuesto, que siempre nos reciben con mucho cariño. Y a nuestros compañeros de los martes en el espacio, Mesa de Diálogo, al doctor Blanco y también a Fernando Piñeiro, el profesor. Así que bueno, hay tanto para decir y tanto para saludar, Freddy. Qué bueno, ¿no? Ser agradecido. Sobre todas las cosas, el ser agradecido a Dios por todas estas experiencias y oportunidades que tenemos a lo largo de la vida. Realmente, hasta las, bueno, oportunidades que no son tan buenas. Uno tiene que aprender. Y eso es parte de nuestra historia y es fundamental nuestra historia. También un saludo a Dani Telis, que es nuestro compañero en la mañana,
como operador y Valeria coronel en la secretaría del presente canal. Y bien, hoy también es un día histórico para la República del Uruguay porque se celebran, por así decir, dependiendo de qué lado uno se coloque, es la mirada que se hace sobre aquel día histórico cuando se dio un golpe de Estado en nuestro país, 50 años desde entonces. Y reitero, si alguien es afín a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Policía, tendrá una mirada de aquellos hechos que a partir de entonces ocurrieron por 12 años. Y si alguien está del otro lado de lo que en aquel tiempo fue un grupo de personas que tenían ideales sociales o socialistas y que se levantaron en armas y que combatieron, y muchos fueron ultimados por las Fuerzas Armadas, torturados, secuestrados, etcétera. Pero hubo víctimas de ambos lados, por eso digo, no vamos a hacer una apología de ningún grupo, simplemente la historia debe ser contada de manera objetiva, porque la historia nadie la puede cambiar, el pasado no hay quien lo cambie, los hechos ocurrieron, lo que sí varía es cómo se cuenta esa historia. Y reitero, hay muchas versiones, pero fundamentalmente hay dos versiones radicalmente opuestas que depende del lado que uno se coloca, es como cuenta la historia. Hoy se enfatiza mucho sobre los desaparecidos, sobre las torturas, los crímenes de lesa humanidad, aunque muchos dicen que no hay nadie preso por ese delito, que están por otros motivos, pero en realidad fueron tiempos distintos. Yo que fui policía del 84 al 89, radio operador, chofer, etcétera, en Montevideo, puedo dar fe de que había mucha seguridad en aquella ciudad y que usted no tendría ningún temor de salir en cualquier parte de la ciudad, cualquier hora del día y de la noche, de que lo mataran, lo rapiñaran, etcétera. O sea, hoy condenamos lo que pasó, pero nadie puede decir que se vive de la misma forma en Montevideo, porque los crímenes, las rapiñas, los hurtos han avanzado sensiblemente y en definitiva esto hace que cientos de uruguayos sean asesinados cada año en nuestro país, lo que hace a una sociedad muy insegura, sobre todo en Montevideo y área metropolitana. Sí, el problema está cuando quieren borrar la historia y la manipulación de la historia. Ahí está el problemón. Así que bueno, usted investigue y sepa bien cuál es nuestra historia, más que nada en la República Oriental del Uruguay, porque la historia tiene que ver con el presente, lo que vivimos hoy, y también tiene que ver con la proyección hacia el futuro. Recordemos lo que dijo Cicerón, obviamente, hace miles de años atrás, filósofo político romano, que dijo algo así como que quienes olvidan, el pueblo que olvida su historia está condenado a cometer los mismos errores. Y es muy cierto, es importante recordar. Y más que nada también, hay un valor trascendental en el Uruguay de esa historia. Hay que también ser humano y recordar que hay hombres y mujeres que murieron por nuestra patria, por el valor de nuestra patria. Y eso, gente, no hay que olvidarlo. No lo olvide, porque es parte de nosotros mismos. Muchas veces, en mi caso particular, yo que no conocía a mis abuelos, de una parte italiana, de otra parte catalana, de otra parte inglesa, ¿cómo me cuesta sentirme parte porque no los conocí? Porque no supe, porque no tuve la conversación con ellos, de eso que vivieron, que pasaron, que tuvieron que venir de Inglaterra, que tuvieron que venir de España, que tuvieron que venir de Italia. ¿Cuánto me pierdo acerca de mi identidad y mi historia? Por eso no debemos olvidar la historia de la República Oriental del Uruguay. No deje que se la roben y que se la borren. Volviendo a la particular historia de la ciudad de Melo en su fundación, 27 de junio de 1795, el capitán español Agustín de la Rosa fundaba la ciudad de Melo y era un tiempo donde los dos imperios avanzaban en nuestra región, el portugués y el español,
y por otro lado los indígenas nativos de nuestra tierra, que fueron exterminados. Lamentablemente hay muy poca descendencia de aquellos pobladores naturales de nuestra región, lamentablemente, y Uruguay es el único país que no tiene indígenas, porque los hay en Brasil, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Guatemala. Todos los países en general de Latinoamérica tienen una reserva étnica de aquellos primeros pobladores de nuestra región que fueron conquistados y en muchos casos masacrados por las invasiones españolas y portuguesas. Y los pobladores después empiezan a embanderar con la divisa roja o la blanca, que finalmente después le dan el origen a los partidos Colorado y Partido Blanco o Partido Nacional. Y en aquellos tiempos eran enemigos y se mataban a punta de lanza, después a pistola. Y toda esa sangre, que en muchos casos era sangre inocente, por ejemplo la de nuestros indígenas, todo eso en el mundo espiritual afecta negativamente, porque esas batallas se daban fundamentalmente en el marco de la ambición. Ayer decíamos que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y todos estos países imperialistas que querían conquistar el mundo y apoderarse de sus riquezas naturales, por un lado hacían bien en traer lo que era la civilización a América, pero por otro lado nos querían robar las riquezas naturales, apoderarse de ellas y tomar como esclavos a los pobladores. Entonces nuestros indígenas fueron asesinados a lo perro, lamentablemente. Y eso realmente trae maldición, porque hasta hoy eso está pesando en el mundo espiritual, en nuestra sociedad. Hay tanta violencia, tanta muerte, tantos crímenes. Reitero, que no se justifican, señores, porque Uruguay es apenas un país de lo que sería una población de un barrio, reitero, en San Pablo, en Buenos Aires, en Santiago, Chile, en Lima, Perú, en Bogotá, Colombia, etcétera, etcétera. Y siendo 3,5 millones de habitantes esparcidos en una superficie de 177.200 kilómetros cuadrados, no podemos vivir en paz, en armonía. Hay tanta violencia en la familia, violencia en el deporte, violencia en la política, en la educación, etcétera. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, está pesando tanta sangre inocente derramada, tantas personas que han sido creadas por terceros porque fueron rechazadas por sus padres, abandonadas. Conocemos personas que fueron rescatadas de la basura cuando eran bebés. En fin, todas estas situaciones que a lo largo de los años se van dando de manera negativa en la sociedad, y que solo cuando uno conoce el mundo espiritual, cómo funciona, usted y yo debemos saber que vivimos simultáneamente en dos mundos: el mundo natural, a través de los 5 sentidos naturales, vista, oído, tacto, olfato y gusto, y el mundo espiritual, en el cual reside Dios y también Satanás, el bien y el mal, que es tan o más real que este mundo natural, pero que afecta, influye sobre el mundo natural. Así es, qué importante conocer entonces y saber que la sangre es una moneda espiritual de alto valor. Es tan así que Dios, para reconciliarnos con Él, debido a la caída de la humanidad, la desobediencia de Adán y Eva, nos apartamos toda la humanidad de Dios y manda a su único Hijo Jesucristo para que derramara sangre para perdón de nuestros pecados, sanidad de nuestras enfermedades y vivir nuestra alma en la eternidad junto a Él, en el cielo. Pero sepan ustedes que Jesucristo, o sea, Dios, lo único que demandó esa sangre derramada por Jesucristo.
Él no demanda ni pide más sangre derramada absolutamente, ni sacrificios de ese tipo. El único sacrificio que tenemos que hacer es entregar nuestra voluntad, nuestro ego, nuestro yo delante de Dios, obedecerle, seguirle y sobre todo el temor, no el miedo. El temor, que quiere decir reverencia hacia Dios, reconociendo que no somos nada ni nadie sin Él y que le necesitamos. Sin embargo, siempre hay un sin embargo, un pero, el diablo sí demanda sangre y sacrificios. Bueno, usted quizás se pueda espantar, no se espante, porque esto es de toda la vida, de toda la historia de la humanidad, no es nada nuevo. Pero damos gracias a Dios y a su Hijo Jesucristo, que su sangre ya pagó un alto precio para reconciliarnos con Dios. Bien, entonces volviendo a la historia, cuando uno habla de historia, ya sea universal, nacional o aún personal de nuestra vida como individuo, hay hechos que ocurrieron que uno desearía borrarlos para siempre, y hay otros que preferimos y deseamos conservarlos en fotografías, en videos y en nuestro corazón, porque fueron momentos realmente inolvidables en nuestra historia. En lo personal, creo que Denise y yo podemos decir sin lugar a dudas que cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, marcó un antes y un después en nuestra historia personal, al igual que marcó un antes y un después en la historia universal. Hoy vivimos 2000 años 2023 después de Cristo. El nacimiento de Jesús marcó un antes y un después en la historia del mundo. Y todos los que hemos creído en la persona de Jesús, también podemos decir y afirmar sin lugar a dudas, reitero, que Jesucristo marcó un antes y un después. Y aunque hay momentos duros, difíciles, porque Él profetizó que íbamos a tener aflicción en nuestra vida mientras estamos aquí, en este mundo, pero nos dijo que debíamos confiar porque Él venció al mundo. Y el apóstol Pablo nos dice algo bien interesante en su carta a la iglesia en Filipos, capítulo 3, versículo 13. Por favor, Denise, si lo tenés. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bien. Si usted es un atleta o ha visto las Olimpiadas, usted podrá ver que ningún corredor va por la pista de atletismo mirando hacia atrás. Ellos van con su mirada puesta hacia adelante y sobre todo en la meta cuando son carreras cortas, porque si lo hicieran mirando hacia atrás, obviamente ninguno tendría esperanzas de ganar la carrera. El apóstol Pablo aquí habla de una carrera, habla de esfuerzo y habla de un sacrificio para lograr aquello que está delante. Hoy día, mirando la historia de Uruguay en el 50º aniversario de, del golpe de Estado, sectores políticos y sociales hacen énfasis cada día, todo el tiempo, en lo que pasó en aquel entonces y los desaparecidos y dónde están, y se hace toda una puesta en escena a nivel social y político para hacer que la gente mire hacia atrás. Y hoy día tenemos tremendos desafíos en la seguridad pública, en la educación, en la economía, no hay laburo, la plata no alcanza, en fin, hay proyectos, pero la gente prefiere vivir mirando hacia atrás, llenos de odio y proponiendo que los demás también se llenen de odio y haciendo todo un culto a aquello trágico que ocurrió. Y reitero, fue de ambos lados, no fue solo de los militares hacia los tupamaros, quienes hoy son el MPP, cuyo fundador es José Mujica, expresidente, exministro, diputado y senador. Entonces,
En aquel tiempo ellos estaban al margen de la ley y actuaban totalmente de forma ilegal. Vemos videos por YouTube donde confiesan que hurtaban autos, falsificaban documentos, asaltaban bancos, ejecutaban personas. Eso no es ninguna novedad. Entonces, quien hizo eso no puede pretender que le vaya bien. Estamos hablando aquí desde siempre, sin entrar en ideologías particulares políticas. Esos son temas espirituales más allá de lo social y lo político. Si alguien siembra violencia, va a cosechar violencia. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que no podemos correr una carrera mirando hacia atrás. Es algo lógico, algo obvio, pero reitero, sectores políticos y sociales prefieren cada día vivir enfatizando el pasado de medio siglo atrás, denotando un profundo odio, un profundo resentimiento que sigue con las heridas abiertas y que mientras sigamos así como sociedad, nunca vamos a cultivar armonía, paz, seguridad, tranquilidad, amor, empatía, solidaridad. Entonces, vaya desde aquí nuestro esfuerzo por de alguna manera promover esos valores que emergen fundamentalmente de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios disponible a todo aquel que cree en Jesucristo y que le busca y que lo acepta como Señor y Salvador. Una clave, perdón Freddy, es muy importante todo lo que estás diciendo. Recuerden que hay una ley espiritual de la siembra y la cosecha, tú lo dijiste. ¿Saben por qué? Porque bueno, acá estamos reivindicando la palabra de Dios y a Dios mismo. Mucha gente le echa la culpa a Dios de todas las cosas malas, ¿no? Entonces, tú bien dijiste, el que siembra cosecha, ¿qué va a recoger? Cosecha. Eso lo sabemos, la gente del campo ni que hablar, tiene experiencia y sabe que si cosecha, ¿verdad? Si siembra papas, ¿qué va a cosechar? Papas, no puede cosechar uvas. Esto es lo mismo. Si una sociedad, si un país, entonces está sembrando egoísmo, soberbia, violencia, muerte, sobre todas las cosas, a ver, usted piense, ¿qué va a recoger? Egoísmo, soberbia, orgullo, muerte, violencia, etcétera, etcétera. Yo creo que todos los uruguayos son responsables de todo lo que está pasando. Acá no va color, se atacan entre ellos y no resuelven las cosas. Piense un poquito, los diferentes colores se atacan cuando uno está y el otro está del otro lado del poder, pero no resuelven las cosas, gente. Nosotros lo que necesitamos no es pleito, no es decir, porque vos hiciste esto mal, porque vos hiciste aquello. Necesitamos soluciones. Sí, así es, porque en definitiva estamos repitiendo la historia. Sí. En aquel tiempo la divisa blanca, la divisa colorada se mataban entre sí por tener el control, por tener el poder. Después los partidos tradicionales, blanco y colorado, que hoy están aliados en una coalición de gobierno junto a Cabildo Abierto, al Partido Independiente y de la Gente, pero en definitiva los cruces ya hoy no son tan armados a nivel político, pero igual siguen esas rivalidades, esas contiendas, esas pasar factura, y está bien, hay que mirar hacia el pasado para reconocer nuestros errores y arrepentirnos de aquello que haya que arrepentirse, pidiendo en primer lugar perdón a Dios, en segundo lugar al prójimo y en tercer lugar perdonándonos a nosotros mismos por la gracia de Dios. Pero debemos extendernos mirando hacia adelante, mirando todos los desafíos que tenemos como sociedad uruguaya, todas las cosas por conquistar, que jamás lo haremos si seguimos mirando hacia el pasado y pasándonos factura, gastando tiempo, energía y recursos financieros, aún de la justicia, para seguir metidos en el mismo pozo de medio siglo atrás. Debemos levantarnos y seguir corriendo, como dice el apóstol Pablo, la carrera mirando y conquistando lo que tenemos por delante. Así es, qué bueno, proyectarnos hacia un futuro con esperanza. Y realmente el único que nos puede dar esperanza es Dios, porque yo desde que tengo conciencia, lo que se hace es pelearse unos con los otros, sacando
el fracaso de que se ha tenido, de los errores, pero en realidad no se convierten en soluciones. Y lo que necesitamos los uruguayos son soluciones. Y te lo puedo decir por experiencia, la solución viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Qué bueno entonces, que Dios les bendiga. Seguimos celebrando toda esta jornada a pesar de la lluvia por este lugar, no interesa porque es un motivo de celebración tantos años de trayectoria de este canal. Que Dios les bendiga.